Libercast presenta Más Negocios, una producción de Libertópolis. Un programa dirigido a todo emprendedor que tiene bajo su responsabilidad las decisiones diarias que afectarán su vida y la de su empresa. Para los empresarios que ahorita van a su casa y mañana llegan a la oficina. Conozca junto a María Dolores Arias, Jorge Jacobs y sus invitados especiales las herramientas más útiles para emprender, mantenerse y alcanzar el éxito en su industria. Estamos en Más Negocios y estamos arrancando con el programa. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, es un gusto estar con todos ustedes. Les habla María Dolores Arias y arrancamos nuestro programa de Más Negocios. Y ya está con nosotros nuestro invitado Yesid Barrera, con quien vamos a estar platicando respecto a cómo lograr, ahora sí, y esto es bien común, el ahora sí, lograr nuestros propósitos. Yesid es administrador de empresas por la Universidad Externado de Colombia, especialista en formulación y evaluación de proyectos de desarrollo social. Es conferencista, tiene un doctorado, ha escrito muchos libros, entre ellos Atrévete, el poder de cambiar un hábito. Buenas noches, Yesid, ¿cómo estás? Feliz y dispuesto a ver qué dicen nuestros oyentes hoy, qué pasó el año anterior, qué pasó en el periodo anterior y cómo comenzamos ¿no? ¿Cuáles son las preguntas que debimos habernos hecho y que podemos hacernos ahora? Bueno, yo creo que esa es la primera trampa que venimos atravesando. El pensar que es el fin de año el momento de empezar a diseñar el cambio. Creo que es una trampa porque de alguna manera lo que se convierte es como una especie de rito, pero es un enredo porque realmente no hay un tema estructurado en la cultura de la persona. Es más un juego de un rito que se hace para atravesar de un año a otro. Lo que nosotros creemos es que pensar que hacer un cambio tal vez es el negocio más importante que deberíamos hacer los seres humanos. ¿Creerías que es la inversión más importante que podríamos hacer? Definitivamente. Porque mira, estuve haciendo un examen cuando tú cordialmente me invitaste al programa y me metí a revisar a ver qué pasó desde los últimos 5 años, desde el 2013, qué pasó hasta el 2018 con investigaciones, etcétera. Y la mayoría de las investigaciones son o muy crudas o mal hechas o nos están dando una verdad que a quienes hablamos de estos temas, porque yo recuerdo que el año pasado estábamos por este tiempo también hablando acá y entonces algo sucede. No estamos persuadiendo a la gente no está tomando en serio esto porque lo que dice la universidad es que en promedio 1.7 personas logran las metas que se proponen. Es muy pobre. Entonces yo dije, ¿pero qué está pasando aquí? Y esto lo están diciendo las universidades serias. Universidad de Pensilvania, por ejemplo, tiene un estudio muy interesante sobre 200 personas a las que hace un seguimiento por 2 años, no es solo un año, y encuentra que realmente es muy poco. Pongámonos optimistas y pensemos que son 2 de 10. Entonces yo dije, ¿qué está pasando aquí? Aquí sucede algo. Entonces miré el componente de las empresas y dije, a ver, ¿y las empresas cómo se comportan? Porque al final las empresas se integran por personas. Exactamente. Y aquí hay, por eso me parece interesante en este programa que hablemos de esto, porque ¿qué está sucediendo entre la empresa y sus metas y los seres humanos y sus metas? El fin de semana tuve la oportunidad de estar con una corporación y el CEO presentaba las metas de la compañía. Él termina de hacer su exposición y yo le pregunto a la gente que está ahí, ¿están integradas esas metas de nuestra corporación a las metas nuestras? Porque es una pregunta clave. Y si uno puede examinar y revisar eso y decir, realmente yo estoy haciendo lo que me gusta, estoy en el lugar apropiado, porque muchas veces es esa batalla, ¿no? Tú en la introducción estuviste hablando de el tema laboral y naturalmente aquí vamos a tener que hablar del tema laboral. En las empresas nosotros la diferencia es que no se ve tan profundo el tema, ¿por qué? Porque se despide la gente. Mira las rotaciones que tenemos en las empresas y uno cuando ve rotaciones entre 30 y 40%, uno dice eso es demasiado. Pero entonces cuando lo integras con esto dice, bueno, aquí hay una realidad que tenemos que ver un poco más profundo. Entonces, en esta primera mirada para mí es, ¿cómo hacemos para que ese paso entre un periodo y otro entre a ser parte de la cultura nuestra y no solo de una estrategia?
Porque acuérdate de la gran frase de Abraham Maslow: si la cultura es inapropiada, se desayuna la estrategia y no hay nada. Entonces todos pensamos que la estrategia, a ver cómo lo voy a hacer, y yo creo que aquí no es cómo se va a hacer, sino qué es lo que voy a hacer y por qué voy a hacer eso. La empresa dice, quiero 6 departamentos, y dice, ¿por qué necesito 6 departamentos? Necesito 180 personas. ¿Por qué necesito 180 personas? Y yo creo que los seres humanos deberíamos preguntarnos lo mismo. Cada cosa que tenemos en nuestra vida, cada persona que está en nuestra vida debería tener esa pregunta. ¿Por qué existe eso en mi vida? Quisiera también tomar la frase que tú dijiste. ¿Y qué hacemos con la maleta? ¿Qué es lo que llevamos en la maleta? Porque para mí es clave. Nosotros lo aprendimos subiendo el volcán de Agua, ¿no? La primera vez que lo subimos llevábamos de todo, la maleta iba completa y después entendimos que hay que subir más liviano, entonces tuvimos que empezar a botar cosas, el agua, la comida, para poder subir. Y creo que eso es lo que hoy las personas que están estudiando el cerebro, los científicos dicen, hay que empezar a olvidar cosas para empezar a cargar realmente en nuestro sistema las cosas que necesitamos para aprender a vivir mejor. Y creo que eso nos debería llevar a decir, ¿qué pasó en el periodo anterior? Llamémosle 2018. ¿Qué sucedió ahí? Entonces, el primer punto es que la trampa es pensar que lo deberíamos hacer a final de año cuando deberíamos estar haciendo esta revisión constantemente. Así es constante dependiendo de la persona. Pudiera ser el fin de año, digo, bueno, ok, si tomas fin de año, vamos con fin de año, pero no lo conviertas en un rito. ¿Por qué? Porque si tú revisas nuestros últimos grandes premios Nobel, ¿sobre qué lo están ganando? Lo están ganando sobre el estudio del cerebro. Una de las cosas que tal vez valdría la pena hablar para todos los emprendedores que nos están escuchando es ¿qué van a hacer en el 2019? Hay gente que va a repetir su plan, seguir con su empresa, no le fue, lleva 3 años y va mal, sigue perdiendo, y insiste y insiste. Yo le digo, revise si es que debería seguir así, porque ¿qué es lo que tenemos ahorita? Inteligencia artificial, por ejemplo. Quien se mete a inteligencia artificial está apostándole a algo que probablemente va a pegar, pero va a ser una persona que va a llegar tardía. Probablemente ya nos quitaron las oportunidades. Entonces, aquí es revisar, digamos, en qué estado me encuentro en este momento y qué es lo que yo pienso que puede servir para comenzar el nuevo periodo y quitarnos esas trampas. Todo comienza con un pensamiento, todo comienza con ese deseo profundo y con la pasión que hay que ponerle al programa o al propósito, como tú le llamaste. Si hay un propósito, quiere decir que tienes la motivación más profunda en el ser humano. Pero lo otro son objetivos. Quiero viajar, sí, pero ¿para qué quieres viajar? ¿A dónde quieres viajar? ¿Cuándo quieres viajar? ¿Qué presupuesto tienes? ¿Tú sabes cuánta gente se endeudó este año para cumplir su sueño de ir a viajar? ¿Y qué pasó después? Disfrutó 15 días y eso está bien. Pero viene y está endeudado y tiene que pagar 6 meses donde va a tener que restringirse de muchas cosas. ¿Qué quiere decir eso? Que planificó mal, que no lo pensó bien, que diseñó simplemente un tema sin tener claro cómo poder hacerlo. Entonces, lo que a mí me parece interesante es decir, bueno, diagnostiquemos el año pasado qué sucedió para que eso no ocurra en este nuevo periodo. ¿Cómo se hace este diagnóstico? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo hacer este análisis? ¿Qué pudo pasar en el periodo anterior? La pregunta que debemos hacernos cada uno es, ¿por qué no cumplí? Si esos estudios dicen que solo 2 de 10 logran, quiere decir que el 80% no logramos. A ver, ¿qué pasó? Lo que yo programé, bueno, la primera es no programé, entonces no tienes que preguntarte nada, tienes que arrancar de cero. Pero si programaste y no se cumplió, ¿cuál debería ser la primera mirada? ¿Hubo una emergencia en tu vida? Y esa emergencia te llevó a que no se cumpliera el plan, perfecto, esa es la primera mirada. Y emergencia es, te enfermaste, un accidente, algo que no tenías previsto ocurrió. Murió alguien cercano a nosotros, eso nos afectó emocionalmente, etcétera. Esa es la primera mirada. Segunda mirada, lo que yo programé no funcionó porque cuando empecé a trabajar en eso me di cuenta que eso no era lo mío, que eso no me gusta. Que realmente cada vez que tenía que hacer algo para eso, esquivaba, buscaba excusas, me ensalzaba con otras cosas que no estaban metidas ahí. Ese es el segundo aspecto. ¿Por qué? Porque si tú tienes en cuenta eso, te vas a dar cuenta que ahora que vas a volver a programar, no deberías programar eso.
porque es algo que no te gusta, entonces siempre va a estar rezagado. Es lo que hacemos a veces en las mañanas. Tienes tu agenda, ese pad que tú hablas ahí, tienes tu agenda. ¿Qué llegas a hacer? Si tú no estás claro, tú lo que llegas a hacer es lo que a ti más te agrada, lo que más te gusta, llamar por teléfono o ir a hablar con los amigos, lo que más te gusta. ¿Cuál es la técnica? Haz lo más difícil a primera hora para que te goces todo el día. Eso es lo que nos comparten. Ok, pero eso que está incluido dentro de lo más difícil debería estar en ese propósito. Si no está en ese propósito, nunca va a aparecer. Y el tercer componente es, no logré por falta de enfoque. O sea, hice un poquito, hice algo. Ese 2% están metidos en eso. O sea, sí es parte de, pero no logré enfocarme en eso. Entonces lo que hay que decir, ¿y cómo es que los seres humanos podemos enfocarnos? O sea, ¿qué es lo que nos han compartido para que sí se dé? El tema de Amazon que está por estos días, digamos, en boga, yo no voy a hablar del divorcio de Jeff, voy a hablar de cómo Jeff convierte eso en una realidad. Comenzó con $10,000 y la gente le decía no y no creían y él persistía, pero esa era su pasión. Su padre le dije, estás equivocado, no voy contigo. Él le pide al papá y el papá le dice, no voy, y sale. Bueno, ¿qué es lo que garantiza que Jeff puede llevar esa empresa? Persistir y hacer los cambios que empieza a hacer. Porque él empieza con una pequeña idea de vender libros, pero luego se da cuenta que no es esa idea, que son otras ideas. Hoy en día, ¿qué es Amazon? Es un punto de tecnología, no es nada más, es eso. Entonces, ahí es donde uno tiene que revisar que el enfoque debe ser claro para lo que tú quieres hacer. ¿Cómo se hace ese enfoque? Mira, en las investigaciones María Dolores también encuentra lo siguiente. Cuando se pone uno a investigar cuánta gente escribe las metas, que algunos dicen, mire, pero escribir eso quita tiempo. Pues escribir es clave, porque nosotros de alguna manera vivimos de los símbolos. Nosotros vivimos de las gráficas, somos visuales. Entonces lo que le decimos a la gente es, tienes que escribir. Cuando nos vamos con una empresa a hacer un plan operativo anual, a hacer un plan estratégico, siempre escribimos y le llevamos imágenes y los ponemos todos los días con las imágenes en la computadora, en la pantalla y los llamamos y le recordamos. Y eso es clave. Eso es súper importante. Entonces, dicen que solo el 17% de la gente escribe. Tú empiezas a encontrar sentido de que no cumplamos porque no se escribe. Escribir es comprometerte, es ponerlo ya, como me dices tú, con símbolos, y es hacer algo que solo está en tu mente, convertirlo ya en algo más tangible. Sí, te decía que aquí, haciendo una alusión al IVA, ese IVA que a veces es doloroso cuando lo pagamos y tal vez no se invierte como uno quiera. Aquí también hay un dolor en el IVA, que es, primero, viene imaginar, o sea, ¿qué quieres para el nuevo periodo? Esa es la primera. Entonces yo imagino, quiero hacer esto, quiero empezar a leer más, quiero ir a la universidad, ahora sí me voy a graduar, voy a estudiar este idioma que me ha interesado, voy a empezar a tocar guitarra, eso es pura imaginación. ¿No? Porque fui al concierto y vi, wow, me encanta la música, me di cuenta que me encanta la música. Entonces, la primera I del IVA es la imaginación. Y eso tiene todo un sentido, empezar a decir, es lo que me atrapa. Muchos de nosotros, cuando termina un periodo y arrancamos el otro, en este caso, es imaginar. Y yo digo, eso entra dentro de la estrategia, pero todavía no lo hemos incorporado en la cultura. Si este programa, ojalá, esperamos que sea así, logra llegar a esas mentes que digan, ok, ¿cómo hago yo para incorporarlo en mi cultura? Ya lo vamos a ver. Es un evento de cambio a través de la repetición. Luego lo vamos a trabajar. Si yo logro hacer esa imaginación, ¿por qué te decía que es importante escribir? Y es, cuando hablo de escribir, es redactar, es empezar a recortar de la revista El Avión, es empezar a recortar de la revista La Guitarra, es comprar la guitarra y ponerla a la entrada y verla, es, bueno, no sé, ¿qué quieres? O el balón de fútbol, o comprar la calzoneta, los zapatos tenis y ponerlo y estarlos observando. Y alguien diría, pero ¿y qué sentido tiene eso? Bueno, ya sabemos que en el cerebro se desatan una serie de químicos y que los químicos de alguna manera son los que nos ayudan a ir por un lado o ir por otro. Es lo mismo que pasa con el estrés. Cuando yo observo
yo siento que mi jefe se puso de mal genio o no logré la meta, automáticamente el cuerpo desata unos químicos y entonces entro en un periodo de estrés. Aquí pasa igual. Cuando yo logro observar, visualizar, escribir mi meta y la puedo estar mirando, siguiendo todos los días, esos químicos empiezan a funcionar. Y aparece una cosa básica de la que hemos hablado en otras oportunidades, las emociones. Nosotros necesitamos que las personas integren sus metas, sus objetivos, su propósito a sus emociones. Si las emociones no están incorporadas, es más difícil. ¿Por qué? Porque tengo que estar obligado a algo que tal vez todavía no ha venido de dentro de mí. Hay gente que trabaja 13, 14, 15, 16 horas y tú le dices, ¿por qué trabajas tanto? Me encanta mi trabajo, está apasionado, o sea, está haciendo lo que le gusta. Tú sabes, los deportistas de alto rendimiento, ¿cuántas veces entrenan el día? Y uno diría, es imposible. No, entrenan en la mañana, entrenan al mediodía, entrenan en la tarde, están dedicados a eso porque están apasionados. El señor Messi 400 goles acaba de hacer y sigue haciendo jugadas maravillosas que uno diría, ¿cómo las hace? Porque esa es su pasión, lo que hemos denominado el cableado. Cuando tú descubres tu cableado se debe a dos cosas, imaginación, visualización y va la última letra del IVA, la A, que es actuar, es la acción. En ese momento has roto uno de los paradigmas difíciles que es, eso no se puede hacer, tal vez dejémoslo, de pronto. Creo que en algún momento decíamos cuál es la estrategia de los gimnasios. La estrategia del gimnasio es muy sencilla porque saben esto que estamos hablando aquí, que el ser humano hace una imaginación para el año 2019. Entonces el gimnasio le dice, venga, le ofrezco todo el año, pero usted solo págueme 6 meses. Y muchos decimos, claro, me estoy ganando el 50%. No, está perdiendo el 50% porque usted solo va a ir hasta mediados de marzo. Esa es la estadística. ¿Entiendes? Entonces, porque no ha seguido todo este proceso. Porque solo lo imaginó. Claro, entonces. Ahora, ¿cómo lo visualizamos? En esa parte que decías, porque dijiste, bueno, hay que recortar, hay que poner estas imágenes. ¿Eso es la visualización? Eso es visualizar, es ver permanentemente. ¿Qué tan específico debería ser a la hora de que estoy visualizando? Totalmente específico. Yo quiero ser locutor como tú. ¿Qué debería tener yo en mi cuarto? Debería tener una foto tuya puesta allá de un locutor que me encanta. ¿Por qué? Porque cada vez que me despierto mi cerebro dice, acuérdate. Y eso hace que yo esté y diga, oiga, voy a ir a mirar esto, voy a escuchar este programa. O sea, es la labor más profunda que podemos tener después de los grandes descubrimientos que se han hecho sobre el cerebro. Ahora, Yesid, cuando dices con imágenes, puedo usar diferentes elementos que haga que yo conecte todos esos elementos con el mismo objetivo. Claro. Por ejemplo, si yo supiera que ese chico o esa chica quiere ser locutor, ¿cuál sería el regalo más espectacular? Darle un bolígrafo, pero con cabeza de micrófono. Entonces, él cada vez que va a escribir se acuerda que es el micrófono. Es integrar su proceso diario a esa actividad. Date cuenta cómo los chicos tienen adornados sus habitaciones. Es en función a lo que ellos quieren ser. Yo recuerdo nuestra hija quería ser, su primer sueño era ser astronauta. La habitación estaba llena de cosas que estaban referidas a eso, porque eso la conectaba y entonces averiguaba qué pasaba, cómo se llega a la luna, esa visualización para ir a la acción. Lo otro es un poco más desgastante. Se puede lograr, si alguien podría decirme, Yesid, no, yo logré muchas cosas sin hacer visualización. Yo le digo, puede ser, pero si hoy tenemos la facilidad de usar el cerebro a nuestro favor, dopamina, serotonina, todo lo que segregamos ahí, oxitocina, ¿por qué no lo hacemos si están puestos a nuestro servicio? Y luego viene la acción, actuar. ¿Cómo saber que lo que estoy haciendo me va a llevar a lograr lo que quiero y no solo me estoy ocupando? Bueno, aquí viene una cosa clave que se está trabajando muchísimo hoy en los planes estratégicos en las empresas. Y es, arrancamos el siguiente periodo haciendo siempre una medición del periodo anterior. Y entonces los ajustes son, tú los has oído, vamos a subir 3%, vamos a subir 5%. Y creo que es la segunda trampa
grave tanto en las empresas como en nosotros. ¿Cómo así que grave? No tiene. Y la gente dice, pero no, es que generalmente hemos hecho un aumento, un incremento del 5%, del 3%, ahora usted está diciendo que el 10%. ¿Por qué la trampa? Porque si no estamos operando como debería ser, ¿por qué tenemos que hacer un link entre lo anterior y lo nuevo? Hay que cortarlo. O sea, el juego histórico de las metas debería tener un corte muy fuerte y decir, esas metas ya no van más, porque esas son las metas históricas, y las históricas, por lo que vemos en las investigaciones, no están dando los resultados. Bueno, tú que estás metida en economía, sabes que se está anunciando un gran problema económico, finales 2019, 2020, y que probablemente por ahí va a empezar a sonar. Bueno, ¿por qué? Porque probablemente seguimos haciendo una medición desde la parte histórica. Lo que decimos nosotros aquí es no, empieza a trabajar con medidas predictivas, o sea, borrón y cuenta nueva, ¿no? ¿Y qué es borrón y cuenta nueva? Mire, en las condiciones que venimos creciendo del 5%, con las altas rotaciones de personal que tenemos, con el desperdicio que se está haciendo, etcétera, etcétera, vamos a tener 30 años para llegar a donde queremos. Bueno, cuando analizamos los países. ¿Por qué fracasan los países? Hay un libro escrito donde se hace un análisis muy importante de dos ciudades muy cercanas en México, una que está en los Estados Unidos, otra, y se dice, bueno, estando tan cerca, ¿cuál es la gran diferencia? ¿Por qué unos son tan pobres y otros tan ricos estando a kilómetros? Bueno, ahí hay un tema cultural, que era el que yo te decía que para mí es clave. Y cuando tú quieres hacer un proceso de cambio de cultura, tienes que decir realmente borrón y cuenta nueva. Ahora, la pregunta es, ¿los oyentes están dispuestos a hacer borrón y cuenta nueva? Que es empezar a hacerse las preguntas. Y es soltar esa zona de confort, o soltar eso donde estás seguro y cómodo. Soltar, bueno, ahí yo tengo un rollo con la comodidad. Yo siempre he creído que el ser humano debe vivir en una zona cómoda. Lo que pasa es que la zona cómoda actual es improductiva. Tenemos que pasar a una zona cómoda, productiva. Eso me gusta. ¿Por qué? Porque es que la gente dice, sí, no, sal de tu zona cómoda. No, yo soy muy productivo cuando estoy en mi zona cómoda. ¿Qué es la zona cómoda? Hago lo que me gusta, estoy apasionado, estoy cableado, estoy consiguiendo lo que quiero, soy feliz, etcétera. Tengo un hogar integrado, tengo unas hijas que me abrazan, que me quieren, tengo gente que me aprecia y me siento bien con lo que estoy haciendo. Esa es mi zona cómoda, sí, pero creo que estoy siendo productivo. Entonces ahí, para mí, cuando uno hace un planteamiento de esto, de elimina esa historia y ponte un nuevo concepto donde tú eres el que diseñas una meta, entonces le decimos a la gente, por ejemplo, ¿cuánto quieres ganarte este año? Ah, pues mire, yo me vengo ganando 12,000 quetzales y tal vez si me ganara 15,000. Yo le digo, ¿es suficiente para todo lo que quiere? No, ¿cómo va a ser suficiente? Digo, no, haz una medida predictiva. Porque la medida predictiva es lo que dice, y ese es un aspecto que ojalá también sirva. ¿Qué estás dispuesto a dar para todo lo que quieres conseguir? Es una pregunta básica, porque ¿cómo así? No, es que, Jessy, yo me leí El Secreto y lo vi, entonces estoy esperando aquí, porque ya en El Secreto date cuenta que se da una herramienta de mucha visualización, pero no se dice que hay que ir a la acción, o sea, que solo visualiza y que con eso, si te quedas durmiendo, rascándote la barriga es suficiente, y no es así. Lo que El Secreto de alguna manera alimenta con la visualización es, ayúdate con todos los químicos para que te levantes más temprano. Antes hacías 6 visitas y con eso te ganabas 12,000, ahora quieres 50,000. Bueno, entonces tienes que hacer más productivo tu tiempo, ya tienes que hacer 15 o 20 visitas, y alguien podría decir, pero 15 o 20 visitas no se pueden hacer en el día. Depende de lo que estés dispuesto a dar, depende de lo que tú decidas, del PAC, del tiempo, cómo lo manejas. Hay gente que con las mismas 24 horas hace 10 veces más lo que yo o uno de nuestros oyentes puede hacer. ¿Qué aprendió? Aprendió a optimizar, aprendió a usar eso que los griegos llamaban el tiempo kairos. No solo el cronos, ¿no? El tiempo de la oportunidad. Y cuando uno hace un programa de cambio, un programa de nuevos propósitos, es en tiempo kairos. O sea, yo lo que empiezo a ver es, sí, tengo 24 horas, pero yo voy a trabajar en mis tiempos de oportunidad. Entonces, haces un proceso de cambio. Entonces, las metas empiezan a tener un concepto muy diferente. Entonces, le decimos a la gente, por ejemplo, ¿cuánto quieres ganarte este año? Ah, pues mire, yo me vengo ganando 12,000 quetzales y tal vez si me ganara 15,000. Yo le digo, ¿es suficiente para todo lo que quiere? No, ¿cómo va a ser suficiente? Digo, no,
haz una medida predictiva. Porque la medida predictiva lo que dice, y ese es un aspecto que ojalá también sirva, ¿qué estás dispuesto a dar para todo lo que quieres conseguir? Es una pregunta básica, porque ¿cómo así? No, es que, Jessy, yo me leí El Secreto y lo vi, y entonces estoy esperando aquí, porque ya en El Secreto date cuenta que se da una herramienta de mucha visualización, pero no se dice que hay que ir a la acción, o sea, que solo visualiza y que con eso, si te quedas durmiendo, rascándote la barriga es suficiente, y no es así. Lo que El Secreto de alguna manera alimenta con la visualización es, ayúdate con todos los químicos para que te levantes más temprano. Antes hacías 6 visitas y con eso te ganabas 12,000, ahora quieres 50,000. Bueno, entonces tienes que hacer más productivo tu tiempo, ya tienes que hacer 15 o 20 visitas, y alguien podría decir, pero 15 o 20 visitas no se pueden hacer en el día. Depende de lo que estés dispuesto a dar, depende de lo que tú decías, del pad, del tiempo, cómo lo manejas. Hay gente que con las mismas 24 horas hace 10 veces más lo que yo o uno de nuestros oyentes puede hacer. ¿Qué aprendió? Aprendió a optimizar, aprendió a usar eso que los griegos llamaban el tiempo kairos, no solo el cronos, ¿no? El tiempo de la oportunidad. Y cuando uno hace un programa de cambio, un programa de nuevos propósitos, es en tiempo kairos. O sea, yo lo que empiezo a ver es, sí, tengo 24 horas, pero yo voy a trabajar en mis tiempos de oportunidad. Entonces, haces un proceso de cambio. Entonces, las metas empiezan a tener un concepto muy diferente, porque estoy integrado a la meta, porque la meta también tiene que ver con mi empresa. Haz un examen de cuánta gente crees tú. Pensemos en los compatriotas guatemaltecos. Pensemos solo, o en los que estamos en este país. ¿Cuánta gente realmente disfruta lo que hace hoy en día? O sea, que llega apasionado, que madruga, que está dispuesto a ir un sábado a estar un rato. No sé, probablemente aquí tenemos un desfase muy grande, de personas que están haciendo cosas que no les gusta, y en consecuencia pensar en que pueden conseguir propósitos más amplios es porque tienen roto el espacio entre lo laboral, lo familiar. Tú recuerdas cuando presentamos el libro de Comunazgo, que lo que salió ahí en Centroamérica es cómo puede ser que haya tantos niveles de desconfianza. ¿Por qué? Porque no creemos en los otros, no estamos dispuestos. Yo tengo un programa de coaching que ha venido creciendo muy fuerte para ejecutivos. ¿Y qué es lo que encuentro ahí? Muchos de nuestros, digamos, de los ejecutivos que van al programa, van allá porque no logran entroncar con los equipos. Tenemos todavía jefaturas, supervisiones, pero líderes muy pocos, porque no hay ese proceso de entronque ahí. Entonces, yo creo que el trabajo que tiene que hacer un ser humano y la empresa es decir, es posible echar atrás, recomponer, resetear, le llamo yo, resetear el sistema y hacerlo nuevo. Probablemente muchos dirán, pero eso es muy complicado. Y ahí viene otra de las trampas. Cuando tú te pones una meta, cuando tú quieres hacer un trabajo para el siguiente periodo, siempre tienes que pensar que eso es fácil. ¿Qué quieres hacer en el 2019? Quiero aprender alemán. Adivina qué pasa en el cerebro cuando dice es difícil. Es cuando entra el profesor y te hace un saludo en alemán, dice ya confirmé, claro, esto es difícil. Tiene razón. Y esto sería entonces lo que sucede, como lo que hemos escuchado cuando te subes a la bici. Si piensas que te vas a caer, te vas a caer. Si piensas que no te vas a caer, no te vas a caer. O sea, es en el sentido que al ponerle una etiqueta de va a ser complicado, ¿nos predisponemos a verlo complicado? Claro, en venta lo trabajamos mucho, María Dolores. Yo le digo a la gente, a ver, ¿vas a cumplir la meta? Porque las metas a veces son altas. Digo, ¿vas a cumplir la meta? Supera la meta, ponle tú. O sea, en la empresa te dieron 2,5 millones. Tú ponle 3 millones. Tú, pero no le digas ni siquiera a tu líder. Ponlo para ti y vas a ver la diferencia. La gente está muy contenta cuando consigue el 72, el 78, el 80%. Digo, estamos midiéndonos en promedios por debajo. Empecemos a medirnos en los promedios por arriba. Podríamos decir que no sabemos lo que podemos lograr hasta que empezamos a poner estas metas predictivas. Exactamente, porque son las tuyas, no son las del colega, las de la empresa, las del país, no son las tuyas. Cuando tú te metes y dices, nuestros emprendedores, ¿cuáles son los emprendedores que realmente salen del espacio de los 3 años? Esos que se ponen las metas y no se dejan ganar por la ley de los que han fracasado. Si tú lees, en la mayoría de los casos, las microempresas, las famiempresas fracasan al primer año tanto, al segundo año, y la gente dice, ya llegó el primer año, fritos, ya vamos a llegar al tercero. Tú dices, no,
No es así. ¿Por qué? Porque tú armas un proceso, naturalmente tienes que integrar dos cosas, la parte cognitiva y tu parte emocional, entendiendo que la toma de decisiones, que es otra de las trampas, se dice, es que toda la toma de decisiones es cognitiva. No, ya tenemos todos los estudios, te puedo mandar estudios donde dice, no, la toma de decisiones en gran porcentaje es emocional. Lo cognitivo, lo racional sirve para justificar por qué hiciste eso. Entonces, cuando tú entiendes eso, yo tengo que estar ligado emocionalmente al tema. Es muy difícil encontrar un atleta de alto rendimiento que no esté emocionalmente integrado. Fracasan automáticamente. Date cuenta qué sucede. Se lesionan, viven lesionados todo el tiempo. ¿Por qué? Porque hay un juego mental de decir esto no me gusta. Entonces, una forma de quedarme con la plata, porque me tienen que pagar, es lesionarme y seguir en el club. Pero no estoy metido en lo que tengo que hacer. Yo hablaba alguna vez de la historia del Pescadito Ruiz aquí en Guate. ¿Qué hacía el Pescadito? El Pescadito nunca fue un delantero espectacular, él mismo lo dice, pero ¿qué hacía él? Terminaba el entrenamiento y se quedaba, y dele, y levántese, y cabecee, y corra. Y tú lo ves que era un tipo de que estaba viviendo el partido, se enfrentaba, la gente lo amaba porque tenía una representación muy fuerte. Entonces, y en las empresas es igual. Mira en la empresa quién es el líder. El líder es el emocional, no es el tipo más inteligente. Y entonces aquí la pregunta que me pareció, bueno, de todo lo que hemos hablado, todo me ha parecido relevante, pero eso es ¿cuánto estás dispuesto a dar para lograr tus metas? Así Esto es básico. Es definitivo, María Dolores, porque tienes que, entonces la gente dice, no, es que mire, yo quiero dormir hasta las 8, el sábado no hago nada, ni el domingo, voy a jugar billar por las tardes. Pues no, tienes que estar dispuesto a dar algo. Y generalmente siempre decimos, ¿qué servicio estás dispuesto a darle a la humanidad para que te rente con lo que tú quieres? ¿Qué es lo que quieres? Y aquí hay diferentes franjas. Hay gente que dice, es que yo no quiero dinero. Y digo, no, es que no es dinero. ¿Qué quieres hacer? Quiero servirle a la comunidad. Listo, ¿qué estás dispuesto a hacer? Derecho consuetudinario en este país, en los pueblos del interior, tú sabes cómo funciona, es... ¿Tú quieres ser líder de la comunidad? ¿Quieres ser nuestro alcalde auxiliar? Sí. Ok, no te vamos a pagar. Te vamos a dar algo para el mercado, para cubrir tus servicios, etcétera. ¿Quieres hacerlo? Sí. El que está apasionado lo hace. Alguien dice, pues ¿este tipo qué le pasa? Trabaja de noche, lo llaman para resolver conflictos, no duerme, además no le pagan. Él está en lo suyo, esa es su pasión. Está dispuesto a dar para poder conseguir lo que él quiere. No, ¿qué es lo que tú quieres? Quiero cambiar mi carro. Ok, ¿qué estás dispuesto a dar en este nuevo periodo para tener ese carro último modelo que quieres? No quiero eso, lo que quiero es viajar. ¿Qué estás dispuesto a dar? Porque es que ese es el juego. Claro, poder dar para poder recibir. Claro, la gente se queja de la familia. Mi familia es que no me quiere. No, bueno, ¿qué estás dispuesto a dar? Tienes que dar tu tiempo, llegar a hacer deberes con tus hijos, apapacharlos, hacerles 3 llamadas en el día, jugar. Tienes que dar algo, o sea, este es el juego. Aquí es donde cuando tú planificas dices, ok, yo quiero esto, esto y esto, y en la columna paralela tienes que decir, estoy dispuesto a dar esto, esto, esto. El gimnasio que veíamos, imaginas ir al gimnasio, ¿por qué? Porque te gustaría tener no un cuerpo bonito, porque esa no es la idea. Hay gente que quiere cuerpo bonito ahorita y te empiezan los del cuerpo bonito para la Semana Santa. ¿Y qué hacen con el cuerpo bonito en Semana Santa? Van y lo queman en la playa. Las empresas hacen igual. Hay muchas empresas que hacen cosas equivocadas y queman la empresa. Una persona que quita ese tema del ego y trabaja en la esencia, no quiere cuerpo bonito, quiere salud. Y para tener salud vamos al gimnasio. Pero eso equivale a un propósito, no solo a una meta. Esa es la diferencia cuando tú armas una cosa diferente. Entonces, yo no voy a quemar mi cuerpo a la playa. Yo puedo ir a broncear el cuerpo a la playa, es diferente, pero no a quemarlo. Pero no sé si tú te das cuenta así. Sí. Entonces, es la diferencia cuando yo armo un proceso para hacer un cambio y digo, voy a trabajar en el proceso de cambio, en mis nuevos propósitos, en mi esencia. Y mi esencia es ser ese ser humano que quiero ser. Y no en lo que nos vende la publicidad y nos vende que dice tienes que ser así porque ¿no? Buscas un modelo equivocado de pronto. Porque a veces se dice, busca un modelo para que puedas llegar a donde tú quieres. Él ya lo hizo, síguelo. Yo digo siempre, ten cuidado del modelo que vas a buscar. Porque también habla mucho de ti. Yesid, pues el tiempo se nos ha ido volando. Para cerrar, ¿qué le dirías a los que están, ahora sí quiero lograr lo que me propuse? Haz lo que puedas en este momento con los recursos que tienes. Inicia hoy. Hoy.
todo lo que va a ocurrir mañana se programa en la noche. Entonces, mañana quieres empezar a correr, empieza a imaginar corriendo. Hoy pongo mis tenis, Exactamente. pongo mi pants, ahí, Exacto, ahí. cuando yo me despierte, pongo mi despertador, Exacto. suena el despertador y lo que voy a ver es mis tenis. Y Inclusive, sin despertador, solo imagina Que te y levantas. visualiza que te levantas, visualiza la hora. La gente a veces se sorprende con cosas tan sencillas como eso. Imagina la hora que te quieres levantar, visualízala, ves el reloj, son las 5 y ahí sonrisa en tu boca, te estiras y empiezas a ver cómo levantas, quitas cobijas, te levantas, preparas tu jugo verde, tu jugo que quieres, te pones tus tenis y te fuiste. Y luego te visualizas sudando y sintiéndote bien. Eso esta noche, mañana. Y si no, ahí tienen donde localizarme o te llaman y te dice, ese señor dice cosas que no ocurren. Eso es muy poderoso, es maravilloso. Pues muchísimas gracias, Yesid, por habernos acompañado esta noche. Con todo gusto. Gracias por la invitación siempre. Libercast presentó Más Negocios. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.